Bueno, mis hermanos, esta noche tenemos la Pascua. Dice Éxodo 12:1, para los que tienen Biblia y los que no, pues yo se los leo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Así que en esta lectura, mis hermanos, para que podamos comprender qué es lo que vamos a proceder, vamos a tener una breve explicación de cada uno de estos elementos de cuando se celebra la Pascua. ¿Quién es ese cordero del que nos hace mención, mis hermanos? Es Jesucristo. O ya no necesitamos hacer todo ese proceso como el Antiguo Testamento, pues antes era físico, pero ya tenemos a Cristo, amén. Así que Él muere y resucita por nosotros. Dice la palabra del Señor que es un cordero por familia, y es que cuando la salvación llega, mis hermanos, dice: tú y tu casa seréis salvos. Mientras haya un cristiano en esa casa, hay promesa, y Dios hace como Él desea y se cumple su promesa porque Él es fiel. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque en esta tierra cada uno de nosotros somos peregrinos, no nos debemos de aferrar, andamos de tránsito. 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Así que Él es el que nos ha rescatado de muerte a vida. Él es el que nos da la oportunidad de haber vivido en aquella oscuridad y venir a la luz. Él es el Cordero en nuestra vida, Jesucristo. Dice, según el comer de cada uno. ¿Qué es según el comer de cada uno? Es una relación personal, porque la relación que el Señor, que yo tengo con Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador personal, porque fue el único que murió y resucitó por nosotros, no es la relación que tiene Eli, porque
así nos escogió, tan únicos y tan diferentes. Yo tengo 2 hijas y cada una, aunque nació de este mismo vientre y el Señor las puso ahí, son tan distintas la una de la otra. Ni los dedos de la mano son idénticos. Entonces, la relación es personal. No podemos establecer que porque usted se levanta a las 3 de la mañana, entonces debes de levantarte a las 3 de la mañana para orar, porque si no, Dios no te escucha. Pero, ¿y si no es su horario? Pero cuando usted va y se busca del Señor en lo íntimo, le ora, le clama, el Señor le va a escuchar. Es su relación muy personal. Amén. Entonces, según el comer de cada uno, para que nos expliquemos, es una relación personal, pero esa relación la tenemos que establecer nosotros, mis hermanos. No va a suceder al azar. Tenemos que establecer esa relación. Dice la palabra del Señor en Esther 1:7. Y daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. El rey para nosotros es nuestro Señor y Salvador. Amén. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. Hermanos, porque no podemos establecer una relación forzada. Esa relación tiene que ser voluntaria. Y entonces es cuando comenzamos a crecer. ¿O no le ha pasado que de repente lo quieren forzar a hacer algo y usted no siente porque usted dice, es que no puedo, o sea, no es así como yo estoy acostumbrado a orar, porque hay quienes quieren hacerlo en público y mira, que si no hablas en lenguas, a mí me pasaba, y había un pastor en una iglesia muy amado, muy lindo, pero me ponía ahí a repetir palabras, no me acuerdo ni qué palabras, y yo como lora, repetía aquello, pero realmente el Espíritu Santo no se estaba derramando porque él y la esposa, ellos sí hablaban en lenguas, pero no era algo que había sido derramado por el Espíritu Santo en mi persona, pero querían que obligatoriamente en mi vida eso aconteciera. Es una relación personal. Amén. Hasta el sol de hoy, hermanos, no he hablado en lenguas, pues tampoco tengo el don de la interpretación de lenguas, pero hay hermanos que sí lo tienen. Amén. Así que esta relación la vamos a crear cada uno de nosotros. No es tampoco porque seamos matrimonio, ¿verdad? Que Camel y Fanny son matrimonio, entonces esa relación la van a crear. No, es personal, porque la salvación es personal. Y nos escogió, dice, como en Esther, dice, y daban de beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, porque somos vasijas diferentes, mis hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, si fueren pequeñas, comparta con el vecino inmediato, que había que compartir. En Santiago 5:19, porque hermanos, es Antiguo Testamento, muchos dicen eso ya no tiene vigencia, ya no hay validez. No, la palabra es una sola y no hay, es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Y en todo tiempo Él nos habla. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto que nosotros tenemos es algo especial, pero no se nos dio en esa cruz con la muerte y resurrección de Jesús para que quedara ahí con una forma egoísta en cada uno de nosotros, sino para que lo compartamos. Yo conocí del Señor y yo quiero, porque estoy llena del amor de Jesús, Merian está llena del amor de Jesús, Lorena está llena del amor de Jesús, y entonces hay que compartirlo con el vecino inmediato. ¿Quién es el vecino inmediato? Su primo, su hermana, su sobrino, su hijo, su compañero de entrenamiento, su compañero de trabajo. Hay que compartir. Entonces, ya hay una promesa para eso hermosa. Eso motiva, hermanos, porque ¿quién no peca? Todos pecamos, todos los días. Aunque no querramos, hasta inconscientemente pecamos. Y dice la promesa que aquel que haga volver a un pecador de su camino,
salva su alma y se le borran los pecados. Bendito Dios, cada vez que nosotros nos dejamos usar por el Señor y por su Santo Espíritu y le predicamos a otra persona y esa persona viene al conocimiento de Cristo, se nos borran multitud de pecados. Bendito Dios. Si hemos dejado de predicar el Evangelio, tenemos que volver a ello, mis hermanos, porque hay una necesidad increíble del Señor. Así que es hermoso, es maravilloso cuando un alma provoca un gozo, cuando un alma viene al conocimiento porque usted está orando, está ayunando, está buscando en esa relación personal por aquella persona. Lo busca, lo invita, lo trae, lo lleva y tiene eso. Entonces, gloria a Dios. Dice sobre la sangre, sobre los postes de la casa, mis hermanos. ¿Qué significa eso para nosotros? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia. No es que nosotros somos buenos, porque bueno, no hay uno solo, solo Jesucristo. Fue perfecto y sin mancha. Amén. Pero cuando nosotros andamos en luz y damos testimonio de ser buenos hijos de Él, entonces esa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado, mis hermanos. Tenemos que hacer que valga la pena tan grande sacrificio. Hoy estamos muy cerca de que este año concluya y no podemos seguir viviendo de la manera en la que vivíamos antes. Amén. Así que seamos verdaderos testigos, verdaderos embajadores de nuestro Señor Jesús durante el tiempo que nos permita vivir acá, porque somos peregrinos. Eso es algo que no se nos debe de olvidar, porque Él nos puso eternidad en nuestros corazones y por eso constantemente hacemos planes y creemos que vamos a vivir eternamente, pero no. Vamos a vivir el tiempo mientras Él cumpla el propósito para el cual nos envió a cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero dejar a mi hermano Camel para que continúe explicando y así no se aburran conmigo. Amén. Hola, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, animémonos. Estamos hablando de la Santa Cena y de la Pascua. Yo hablaba con un hermano que ya tiene tiempo de estar en la iglesia, pues que no lo miro por aquí. Yo le digo, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Vieran todo lo que me dijo, pues. Pero nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, que al Señor le agrada que lo adoremos en espíritu y en verdad, pero con inteligencia. O sea, no tenemos que hacer las cosas solo porque nos dicen, no, hay que hacerlas, sino tenemos también que preguntar por qué. Está en la Biblia eso, y qué quiere decir, y por qué la Pascua. Y eso es lo que estamos estudiando hoy, la Santa Cena. Como espero que hayan puesto atención a Éxodo 12 que leyó la pastora, porque la Pascua, esa cena que celebra el pueblo de Israel, era para recordar un día en específico. Era un día como un memorial. Después de que hubo todo el relajo con el faraón, todas las plagas, todo, el faraón no los dejaba salir. Y hubo un día que Dios dijo, bueno, hoy los va a dejar salir y por eso vamos a celebrar Pascua así, así, así. Esta celebración era que el ángel de Jehová, ustedes se acuerdan las plagas, los piojos, el salpullido y todo lo demás. Bueno, la última plaga iba a ser que el ángel de Jehová iba a ir a exterminar a todo primogénito de las casas, de niños y animales y todo. Entonces, a mí me toca hablar sobre el elemento del animal, el cordero que se sacrificaba. Y por eso les dije, espero que hayan puesto atención a Éxodo 12 que leyó la pastora, porque el animal era lo central de esa celebración, era la parte esencial. En Éxodo 12:14 dice, este día les será por memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo.
ellos iban a celebrar esto para recordar cuando nació el pueblo de Israel, porque antes era una familia nada más. Y ahí Dios los estaba liberando de la esclavitud y lo que recordaban es la obra amorosa de Dios por su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no exterminó a los primogénitos del pueblo de Israel por, como dijo la hermana Ritzi, porque el ángel de Jehová miraba que la sangre que estaba puesta sobre la puerta. Eso era todo. No es que el hebreo era más bonito que el egipcio o más buena persona, no. El ángel miraba la sangre, dice la Biblia, y donde había sangre de ese cordero, el ángel saltaba. Y por eso se llama Pascua, que es pasar por alto. El ángel miraba dónde estaba la sangre del cordero y pasaba por alto. Entonces, ¿sangre de qué? Dice la Biblia de un animal. ¿Cómo era este animal? Este animal, para empezar, era macho. Era macho. Dios y está constantemente en el Nuevo Testamento. Desde que Juan el Bautista mira a Jesús, dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Se sabía que Jesús era ese cordero de la Pascua. Y estas descripciones del cordero de esta Pascua que estamos estudiando de Éxodo 12, Cristo las vino a cumplir y a perfeccionar. Primero era macho. ¿Por qué? No se van a enojar las mujeres, las feministas. ¿Por qué? Porque los animales, ¿qué animal es más valioso? ¿El macho o la hembra? El macho. ¿Qué es más caro? ¿Un gallo o una gallina? El gallo. ¿Un toro o una vaca? Un toro. Ahorita unos hermanos tienen perritos y todo el mundo les decía, ay, véndame un perrito, regáleme un perrito. ¿Y qué tiene? No, lo son hembritas. Y le dije, ah, no, pues no le. Gracias. Era simplemente porque era un animal valioso, primero. Segundo, tenía que ser, además de macho, tenía que ser un animal sin defecto. Tenía que ser un animal bueno. Es decir, no podía ser un animal ciego, no podía ser un animal renco, no podía ser un animal, por ejemplo, que tuviera los testículos magullados por ser estéril, porque entonces un toro que no va a embarazar una vaca, ¿de qué sirve? De lujo. Entonces, tenía que ser un animal sin defecto. ¿Por qué? Porque tenía que ser algo valioso. Porque si hubiera sido un cordero ciego, renco, estéril, igual lo hubieran matado, ¿sí o no? O lo hubieran dejado. Pero el Señor dice, no, este es un sacrificio. E imagínense qué tan valioso era y tenía que ser ese animal que él iba a morir por tus hijos. Así de perfecto y de valioso tenía que ser. Y si leyeron algo bien interesante ahí, hay también un factor afectivo con este animalito, porque dice que tenía que pasar 4 días con la familia. Yo no sé cuántos tengan mascota, pero ahí dice que lo tenían que agarrar al día 10 y hasta el día 14 lo iban a sacrificar. O sea que ibas a estar 4 días con ese animalito allá dentro de la casa, cuidándolo y todo lo demás. Le iba a agarrar cariño al animal, hasta animales, hasta nombre le ibas a poner, ya no solamente iba a ser el cordero, le iba a decir, vení para acá, un nombre. Le ibas a agarrar cariño, te iba a acostar y vos ibas a decir, no, pobrecito, pero era o pobrecito el animalito o pobrecito mi cipote. Y ahí ¿a quién iba a escoger usted? Mejor que se muere el animalito. Este animalito, hermano, con su sangre lo que iba a hacer era una expiación. Él lo que iba a hacer era cubrir el pecado. Cubrir el pecado. No es que la casa ni los que habitaban esa casa iban a convertirse en santos. No, simplemente iba a cubrir el pecado con su sangre. Por eso es que era tan valioso. Por eso es que tenía que ser macho, perfecto. Por eso es que tenían que agarrarle cariño, porque no ibas a dar un animal desechable, porque ese animal estaba dando su sangre por los que habitaban en esa casa. Eso, hermano, nos enseña que al Señor se le da lo mejor y nosotros tenemos la tendencia a darle al Señor
a dejarlo en segundo, tercero, cuarto lugar, y eso se puede ver en nuestro tiempo. A mí se me quedó una frase que dice que uno tiene que dejar que el Señor maneje nuestra agenda, y nosotros lo agarramos al revés. Si nos queda chance, hacemos las cosas del Señor. Si tengo tiempo, si salgo temprano, voy a llegar. Si no me toca hacer esta cuestión, puede ser que sirva. Sí, y siempre es primero lo demás y después el Señor. Y también lo vemos en lo otro que más amamos, el ser humano, que lo dice la Biblia, que es el pisto. Y cuando estaba orando la hermana acerca de las ofrendas, las primicias, y uno a veces no anda, saca ahí 500 pesos, uno dice, Jehová reprenda al diablo, al devorador, al saltón, el revoltón. Cuando, y todos saben que aquí no cobramos salarios ni nada, ni nos interesa las personas por su dinero, pero si nos dicen en Sportline, por ejemplo, o en las mujeres que, no sé, en Fedco por un maquillaje, entonces, ¿cuánto es eso? Usted 600. Los damos, está bueno, está barato, está. Le damos al Señor lo segundo, lo tercero, y por eso leí que había un señor, un granjero que quería hacerle un sacrificio al Señor y su vaca tuvo gemelitos, igualitos, dos animalitos igualitos. Y le dijo a la mujer, mira, le voy a sacrificar uno al Señor. Uno de estos dos se lo voy a dar al Señor. Y dice que los animalitos iban creciendo y uno se murió. Y el Señor dijo, viérate, el animalito que le iba a dar al Señor se murió. ¿Y cómo sabía si eran iguales? Pero el que murió es el de Dios. Ese es el que se murió. Nosotros, es normal, somos malagradecidos. Yo me imagino que todo el pueblo, ese día, ahí sí, sacrificaron un animal, pero perfecto, porque la miraron cerca. Pero ya cuando la misericordia de Dios empezó a ser constante, pues ya empezaron a dar animales más o menos, pues. Mira, este está un poquito renquito. Démoslo, hagámoslo como el de la Pascua. Tanto así que la Biblia dice en Malaquías que llegamos como humanidad a darle a Dios los animales ya completamente ciegos. Ciegos. O sea, un animal le salió choco, digamos, démosle al Señor. Animales que no podían caminar, decía el pueblo, démosle al Señor. Tomamos esa misericordia como me la merezco. Démosle al Señor lo que se me salga. Y ya en los tiempos de Jesús, ya era el colmo, porque vendían los animales afuera del templo. Usted llegaba y decía, ¿qué cuesta ese? Y hasta podía regatear, pues no, mejor dame este otro, ese vamos a sacrificarle al Señor. Y esto de este animal perfecto solo era figurativo, porque Cristo no cubría el pecado. Cristo quitó el pecado, lo eliminó. Y Cristo era, cuando vino a la tierra, Dios no escatimó en nosotros. Dios no escatimó. Él nos envió a su Hijo y su Hijo era sin mancha, dice la Biblia, era santo y era perfecto. Dice que él nunca se le encontró engaño en su boca, imagínense, y nunca voció en las calles, nunca anduvo ahí gritando, peleando, no, nunca hizo eso. Y al igual que el cordero era chequeado por los sacerdotes para ver si era perfecto, Cristo también. En Lucas 23 dice que Pilato examinó a Jesús y dijo, no, yo no encuentro ningún delito en este hombre, y se lo mandó a Herodes. Y Herodes también dijo y le preguntó a Jesús, y Herodes dijo, ¿qué has hecho, muchacho? Andate otra vez donde Pilato. Y Pilato otra vez dijo, no, si quieren mátenlo ustedes, yo me lavo las manos. Y el pueblo dijo, está bien, su sangre sea sobre nosotros. Y Cristo, además de que ellos no encontraron pecado en él, sobre todo él encontró la aprobación, pero de Dios. Dijo el Padre, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, a él escuchen, porque Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, tanto así que si pusieron atención, el Señor dijo a qué horas se tenía que hacer ese sacrificio, a qué horas tenían que matar ese animal. Y en el versículo 6 de Éxodo 12, lo leímos, dice que tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. Esto es la hora novena o las 3 de la tarde.
a esa hora tenía que morir el Cordero de la Pascua que cubría el pecado, y a esa hora murió nuestro Salvador Jesucristo, que vino a quitar el pecado. Dice Lucas 23, 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así de obediente y así de cabal fue nuestro Señor Jesucristo. Y ya para concluir, para que vayamos estudiando con los demás hermanos todos los elementos de la Pascua, usted dirá: bueno, pero yo nunca ni he estado en Egipto, yo no soy judío, ¿por qué tengo que celebrar la Pascua? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque ese cordero que ellos celebraban esto anualmente para tapar su pecado, dice la Biblia que no cordero, el Señor Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, y para quitar ese pecado, para lavarnos de todo pecado. Y eso, hermanos, es para recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros hasta hoy. Este cordero es tan importante porque nos limpia. Este cordero es tan importante porque por él no somos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Y por él no somos muertos nosotros ni nuestros hijos. Y sobre todo, cuando me preguntaban a mí, ¿y por qué tenemos que celebrar la Pascua? Nosotros celebramos la Santa Cena porque Jesús dijo que la celebráramos. Es de las pocas cosas que están en los 4 evangelios, que Jesús reunió a sus discípulos, a sus seguidores, y les dijo: hagan esto en memoria de mí. Estén los 4, para los que apuntan, está en Mateo 25, en Marcos 14, en Lucas 22 y en Juan 13. Es de las poquitas cosas que los 4 evangelistas las apuntaron. Cristo dijo: hagan esto en memoria de mí. Hoy. Pero esto también nos hace ver para el futuro. Pablo dijo en Corintios que esta es nuestra esperanza, porque cada vez que en una iglesia cristiana, como en el Centro de Estudios Bíblicos hoy, dice que cada vez que comemos ese pan y bebemos ese vino, dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque aún hay perdón de pecados para los que se arrepientan y confiesen que Jesús es el Señor. Yo creo que es una gratitud que nosotros tenemos que tener por el Señor Jesucristo, por dar su vida por nosotros, siendo Él sin mancha. Si Cristo hubiera sido, si Él hubiera tenido un pecado, un pecadito chiquito y escondido, entonces la muerte que Él tuvo en la cruz se la hubiera merecido y hubiera pagado por su pecadito chiquito y escondido. Pero Él no tenía ni uno, porque nuestros pecados fueron cargados sobre Él y Él murió en esa cruz sin defecto por los pecados de los que creen en Él. Y dice que hoy, diciembre del 2019, Él todavía es poderoso para salvar a los que por medio de Él se acercan al Señor. Entonces, ese es el Cordero, y vamos a continuar estudiando los demás elementos, y los voy a dejar con la hermana Merian, y que el Señor les bendiga. Amén. El Señor continúe bendiciéndonos, mis hermanos. Una de las reuniones que más me gusta a mí en la iglesia es precisamente esta, la Santa Cena. Y me gusta porque nos hace recordar y reflexionar ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Me toca explicar el significado del pan. La Biblia explica que Jesús es el pan de vida y el pan que descendió del cielo. Por ello, los que nos alimentamos espiritualmente de Él no morimos, sino que vivimos para siempre. Esto está en Juan 6:48, 50, 51 y 58. El pan representa el cuerpo de Cristo, es decir, la muerte que el Señor sufrió como pago por nuestros pecados. Hermano, ayúdeme con el videíto, por favor. Así como el pan fue partido para que
todos los discípulos comieran de él, después de la cruz, el cuerpo del Señor fue arado, marcado por látigos y golpes, y luego molido por nuestros pecados. El látigo romano era exageradamente largo, tenía muchas tiras de cuero y cada punta estaba formada por un montón de huesos. Entonces, cuando se latigaba el cuerpo, el látigo se enrollaba y al tirar era molido, se desgarraba completamente. La sangre de nuestro Señor, el cuerpo de nuestro Señor fue molido, dice la palabra, fue molido por nuestros pecados, fue molido para que cada uno de nosotros sea salvo y tenga vida eterna. Isaías 53:5 dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados para darnos paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Como estamos explicando siempre el significado del pan, mis hermanos, que es el cuerpo de Cristo, este pan se llamaba matzah, conocido en yiddish como matzah o matzos. Es un pan ácimo, o sea, es un pan sin levadura, es un pan tradicional de los judíos y se elaboraba nada más con harina y agua. Entonces se amasaba, se dejaba reposar, se agujereaba, pero todo esto, lo del agujerearlo, etcétera, significa o está relacionado con el cuerpo de nuestro Señor. Tenemos acá en uno de los elementos, está representado por esta galletita, pero en realidad es un pan como un pan de pita, que siempre tiene estos agujeritos. Ese pan se cocía, pero no se tostaba, porque si se tuesta, se parte, se quiebra, y el cuerpo de nuestro Señor, ningún hueso de él fue quebrado. Entonces, por eso se dejaba de esa forma. Vamos a avanzar un poquito. El pan también representa la comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, el compañerismo con nuestros hermanos en la fe, lo que nos enseña que ningún cristiano puede vivir para Cristo independientemente, si no mantiene una relación permanente con sus hermanos de la fe, ya que como un cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. Él compartió el pan, lo partió, ¿verdad? No lo quebró, lo partió y lo repartió en sus discípulos. Hermano, me pone por favor el versículo. Y les dijo que hicieran eso en memoria de él. Pero él no agarró 2 discípulos y los puso por un ladito y agarró los otros 5 y se fue con ellos para allá porque estos le caían mejor, ¿verdad? Entonces el Señor ahí también nos enseña a que no tenemos que hacer grupitos, ¿verdad? Que no se va a ir Flor con Elí y con Lore y vienen 2 hermanitos nuevos y ni siquiera los saludaron, pasaron por ahí. Ellos van a pasear por allá, van a tomarse un cafecito. Bueno, hermano, véngase con nosotros. Un café no cuesta nada, hermanos. Entonces el Señor nos enseña a que tenemos que tener compañerismo, que no tenemos que estarnos apartando ahí en grupitos. Claro, todos tenemos personas en las que tenemos más afinidad, ¿verdad? Pero eso no significa que vamos a marginar a los hermanos y dentro de la propia iglesia. Por lo tanto, el pan, también se habla del vino. Bueno, van a hablarse de todos los elementos, son solamente símbolos. El pan representa el cuerpo perfecto de Cristo. Jesús utilizó un pan que sobró de la Pascua, hecho sin levadura o fermento de ningún tipo. A menudo la Biblia emplea la levadura como símbolo del pecado o de la corrupción. Así pues, el pan representa el cuerpo perfecto de Jesús, un sacrificio, un cuerpo libre de pecado. Se habla de que el pan es sin levadura, porque la levadura representa eso cuando nos inflamos, ¿verdad? Yo sé más, yo puedo explicar mejor, yo canto requete bonito, ¿verdad? Soy mejor que todos. Y nos vamos llenando y el ego se nos va subiendo y se nos va subiendo y la soberbia cada vez es más grande y por eso el Señor nos aterriza, ¿verdad? Y nos dice que tenemos que ser humildes como Él así lo fue. El pan, al hacerse sin levadura,
representa el cuerpo de Jesucristo puro y sin mancha de pecado, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así es, mis hermanos, que tengamos presente, ¿verdad?, lo que significa ese pan que fue partido y fue repartido para que lo tomáramos y lo comiéramos en memoria de él. Cuando nosotros mordemos esto, no tomamos un trago de agua y nos tragamos el pan completo, ¿verdad?, sino que lo masticamos. Al masticarnos, estamos recordando que el cuerpo de él fue molido, así como estamos moliendo y moliendo y moliendo ese pedazo de pan, así el cuerpo de nuestro Señor fue molido por nosotros. Así es que tengamos conciencia, tomemos la cena del Señor. Dice la palabra que no lo hagamos indignamente. Lo que significa indignamente no es que no somos pecadores, todos somos pecadores. Lo que significa es que tenemos que tener conciencia. Sí, ya me comí la galletita, me tomé la copita del juguito o del vino y ya no. ¿Por qué la mastiqué? ¿Por qué la mordí? ¿Por qué la tragué? ¿Y por qué me tomé el vino? Eso es lo que tenemos que tener presente, mis hermanos. ¿Quién sigue? ¿Qué tal? Bendiciones, buenas noches. Seguimos pues presentando los elementos de la Pascua, ¿verdad? Y escuchaba a la pastora y escuchaba a Camel y decían algo muy interesante. Nosotros como cristianos seguimos a un Dios que deberíamos de entender. No somos cristianos por emociones. De hecho, hay un versículo que dice: el hombre de doble ánimo es fluctuante en todos sus caminos. Cuando usted y yo queremos servir a Dios, queremos servir a Cristo, de acuerdo a nuestra alma, nuestras emociones, vamos a terminar fallando. Porque un día andamos tristes, otro día andamos alegres, y las emociones lo que hacen que no podemos tomar decisiones razonables. Y hoy el objetivo es ese, que nosotros podamos entender estos elementos, qué significa para nuestras vidas. Si leen toda la Biblia, toda, absolutamente la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, habla del Señor Jesucristo. Y nos hace entender que no hay ningún otro medio que podamos tener nosotros como hombres y mujeres a acceder al cielo si no es por medio de Él. Hoy me toca hablar sobre la bolsa de 3 niveles, ¿va? Yo cuando quedé no sé qué es esto, ¿va? Y son estas mantas, mira, son 3 mantas. En las 3 mantas se colocaban los 3 panes sin levadura que acaba de hablar la hermana Merian. Y el objetivo era representativo para Israel porque representaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Santa de Dios. Lo que hacían los judíos es que ellos agarraban el pan de en medio, o sea, el pan del Hijo que representa la carne de Jesucristo, agarraban la mitad, se lo comían y después depositaban la otra mitad, la volvían a meter en medio, representando el ¿qué? El entierro. Eso, pero ¿qué representa para nosotros? Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿qué representa para mí? ¿Qué representa para mi vida? Porque acuérdense que nosotros debemos de llevar a la actualidad todo esto que hacemos en la Biblia. Todo lo que representa la Pascua representa a Jesucristo. Sabemos que la carne es representada por medio del pan y ese es Jesucristo. Y lo primero que me decía el Señor decía que la única manera de recibir el Espíritu Santo es mediante Jesucristo. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros podemos pedir o recibir el Espíritu Santo si ninguno ha entregado su vida a Jesucristo. Si no hemos confesado con nuestros labios, si no hemos creído en nuestro corazón que Él murió y resucitó para darnos salvación, es imposible que usted y yo podamos recibir ese primer pan, que ese es el Espíritu Santo. Me decía lo segundo: si tú no recibes a Cristo,
es imposible que tú seas llamado hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahora vemos que ahora toma sentido que representa esta bolsa de 3 niveles. Si nosotros no comemos a Cristo, hablando figurativamente, si nosotros no recibimos a Cristo, no podemos ser hijos, somos creación. Y al ser una creación que por decisión propia decidimos un día apartarnos de Dios, estamos destinados, lo dice la Biblia, al juego eterno. No tenemos salvación. Y la única manera que halló Dios en su eterno amor, va, sinceramente, porque nosotros no le buscamos a Él. Eso es mentira. Alguien me puede decir, yo busqué a Dios, sino que Dios en su misericordia vino y dijo, quiero salvar a este, quiero salvar a la pastora, quiero salvar a la hermana, quiero salvar al hermano. Él. No fuimos nosotros buscándolos. Y la tercera cosa que Dios me ponía y decía, si notaste bien, en los 3 niveles está el pan. Y el pan representa a Cristo. Y eso que nos habla la Biblia, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Nos representa Jesús como deidad. Y eso lo podemos ver en 1 Juan, capítulo 5, del 5 al 7. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son unos. Ahora vemos qué importante es tener el conocimiento mediante la Biblia de lo que nosotros hacemos. No solo venimos y tomamos el vino, partimos el pan o probamos las hierbas amargas, todo tiene un propósito. Y Camel lo dijo, todo lo hacemos lógico, no lo hacemos por emoción. Nosotros debemos de aprender a servir, a buscar de Dios con nuestra razón. Porque Dios no quiere que seamos robots. Si usted fuera robot, Él nos obligaría a servirlo. Si usted fuera robot, usted no pecara. Si usted fuera robot, usted se levantaría cada día sin tener la plena conciencia de quién es Dios y quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de entender y atesoremos esto no solo en nuestro corazón, sino en nuestra mente, de entender de las cosas que hace Dios por nosotros. ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué decidí entregarle mi corazón a Dios? ¿Por qué decidí entregarle mi corazón a Cristo? ¿Por qué? Y todas esas respuestas están en la Biblia. Siempre que me toca predicar en el grupo, me toca hablar con los niños abajo, que me toca dar clases, siempre les insto lo mismo. Muy difícilmente nosotros vamos a poder servir a Dios si no lo conocemos. ¿Cuántos de nosotros tomamos el tiempo y de verdad tomamos el tiempo para leer la Biblia, para escudriñar? ¿Cuántos de nosotros tomamos el tiempo para orar, el tiempo para ayunar, para buscar de Dios? Porque por ahí podemos cometer el error que tenemos conductas o hacemos cosas que creemos que están bien, pero para Dios están mal. Si usted y yo hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, de comer ese pan, de recibir el Espíritu Santo, de recibir a Cristo como nuestro Salvador y ser llamados hijos de Dios, debemos de entender que tenemos pautas que seguir mediante la palabra de Dios. Así que para finalizar, mis hermanos, yo les insto, comamos la cena del Señor, pero entendiendo que el Señor es un todo en nosotros. No solo es Jesús, no solo es Dios Padre, no solo es Espíritu Santo. Son los 3 juntos en nuestra vida que hacen un cambio en nosotros. Dios les bendiga. Hola hermanos, buenas noches. Gracias a Dios por este día, Señor, en el cual a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, pero hemos aprendido en este lugar, en el CEP, el Señor nos
dado un pastor que nos ha enseñado a que aquí no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? A pesar de todas las circunstancias, aquí estamos. Bueno, como podemos observar o hemos escuchado, todos los elementos que aquí están es para enseñarnos algo, ¿verdad? Enseñarnos de que el Señor siempre está en nuestras vidas, ¿verdad? Ahorita me toca hablar sobre un hueso. Ustedes dirán, ¿qué hace un hueso en la cena del Señor? ¿Verdad? ¿Qué hace un hueso? Entonces, pero, déjenme ver el hueso. Traje un hueso de mamut, ¿verdad? Un hueso muy grande. Pero normalmente los judíos lo ponen un hueso de cordero o un hueso de pollo, como este, solo que yo creo que es de un pollo más grande. O ponen un ala, ¿verdad? ¿Qué significa este hueso? Resulta de que, ¿se acuerdan ustedes que cuando los israelitas sacrificaban corderos, el templo todavía estaba en pie? Pero cuando el templo dejó de los romanos, lo derribaron, en el año 70 lo derribaron, entonces ya dejaron de hacer sacrificios, ¿verdad? Y ahora el sacrificio que ellos hacen es poner este huesito en la cena, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué podemos aprender de esto? De este sacrificio, que ya prácticamente como no hay templo, como les digo, ellos ponen este huesito, pero nosotros que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ya nosotros no tenemos ningún sacrificio, ¿verdad? El sacrificio lo hizo el Señor en la cruz del Calvario por salvarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra del Señor, no quiero sacrificios sino obediencia, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros que no hemos aceptado o no han aceptado al Señor Jesucristo, este es el día, ¿verdad? Búsquenle a Él porque hoy es el día de salvación. Pero también hay otro simbolismo en el huesito este. Según los judíos, este huesito representa también el brazo del Señor, el brazo de Dios cuando lo sacó de Egipto. Podemos ver en el libro de Deuteronomio, yo se los leo si quieren buscarlo, como es el pastor, péguensele a un cristiano. Deuteronomio 26, 8. ¿Lo tienen? Dice así la lectura. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Entonces, eso es lo que ellos quieren enseñar también, que ese huesito que ellos ponen en su mesa es prácticamente es el brazo que el Señor tiene extendido cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud. Pero ahora, en la actualidad, el Señor está con su brazo extendido, con su mano fuerte, así como nos ha sacado de la miseria a nosotros, de ese lodo cenagoso, así Él quiere que también muchos lo busquen, ¿verdad? Así que, hermanos, el Señor está, como les digo, con su brazo extendido, esperando que cada uno de nosotros, o cada uno de ustedes, los que no tienen al Señor, le entreguen su corazón hoy. Sean ustedes muy bendecidos. Bueno, vamos a continuar con los elementos de la Cena del Señor, de la Pascua, y vamos a hablar acerca del perejil. El perejil es parte de las hierbas amargas que se colocan en la cena de la Pascua. ¿Y qué es lo que representa el perejil? El perejil lo que representa es que lo agarraban y lo mojaban en agua salada, agua con sal, y esto representaba las lágrimas derramadas por el pueblo sufriendo la esclavitud que tenían en Egipto.
Entonces, ¿qué es lo que el Señor quería demostrar con esto? Bueno, era una conmemoración de todo lo que ellos habían sufrido cuando estaban de esclavos 400 años allá en Egipto. Y normalmente nos suele pasar a todos que rápido se nos olvidan las cosas, rápido se nos olvida todos los procesos que hemos vivido, las circunstancias negativas que tal vez hemos pasado. Y el Señor lo que quería es que su pueblo no se olvidara de todo ese sufrimiento que ellos habían tenido en aquella tierra. Y Dios no quiere que nosotros pasemos por alto de donde nosotros fuimos rescatados, de esa vida pecaminosa, del lodo cenagoso, le llama la Biblia, de ahí donde nosotros fuimos traídos. Él no quiere que nosotros nos olvidemos de eso. Quiero que leamos rápidamente Isaías 51:1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Nos quiere decir que nosotros no debemos olvidar el hueco de la cantera de donde fuimos arrancados. Todos tenemos un pasado, todos tenemos un inicio de partida de donde el Señor nos rescató y de donde Él nos encontró, y ahora nos encontramos en otra situación, bendecidos, gozosos en Él, pero no nos olvidemos de dónde nosotros fuimos arrancados, de dónde nosotros venimos. Y nosotros tenemos que recordar esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tendemos a olvidarlo y a volvernos cristianos sin misericordia y sin amor hacia los demás, porque nos volvemos muchas veces duros, nos volvemos fríos, y ya se nos olvida que nosotros tal vez ya pasamos ese tipo de procesos. Entonces, que no nos pase, mis hermanos. También quiero que leamos Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El hermano Luis nos hablaba de eso, que nos trajo con brazo fuerte, con brazo extendido, y entonces nos dice, acuérdate. Pero ¿para qué lo tenemos que recordar? Para bien. No como lo decían ellos, me acuerdo cuando comíamos cebollas y pescado, y tal vez, yo no creo que haya sido cierto porque eran esclavos y no creo que le dieran ese tipo de comida a los esclavos. Entonces era para que se recordaran, no con tristeza y nostalgia, sino que para que edifiquen la vida de otras personas. Lo mismo nosotros, para que edifiquemos, que lo recordemos, para glorificar el nombre de Dios y no para estarnos lamentando. Ah, sí, cuando yo vivía en el chupe o vivir con esa felicidad, no, o hablar con esa felicidad, sino que el nombre del Señor sea glorificado. Esas hierbas son amargas, dice lo de la Pascua. ¿Por qué? Porque fueron momentos amargos, fueron momentos difíciles, y glorificamos a Dios que nos sacó de eso. Esclavos de ira, tal vez nosotros no hicimos ladrillos en Egipto, pero hemos sido esclavos de ira, esclavos de mentira, esclavos de tanta cosa que hay en el mundo, y nosotros fuimos esclavos de eso. Pero quiero finalizar con un versículo de Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nunca jamás volver a estar sujetos al yugo de esclavitud. Ya fuimos libertados por Cristo, entonces en Él vamos a permanecer. Vamos a continuar. Bien, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio. Yo les voy a hablar de un símbolo. Ustedes dirán lo mismo que pensé yo. ¿Qué tiene que ver la lechuga en todo esto? Pero vamos a descubrir que sí tiene mucho que ver y tiene una simbología bastante importante. La lechuga representa, hermanos, a la primavera, dice. ¿Por qué a la primavera? Nos explicaba Fanny que en Egipto el pueblo de Israel eran esclavos y no estaban precisamente en cuartos muy bonitos, o no estaban aquí como algunos que los miro con frío, sino que
eran tierras desérticas, era muy caliente, posiblemente andaban descalzos, posiblemente no les daban de comer bien. Pero cuando ellos fueron liberados, empezaron a ver esa situación. Si recordamos las prédicas del pastor, ellos tuvieron un proceso muy difícil hasta llegar a la tierra prometida. Pero cuando por fin llegaron, vieron la diferencia. Notaron esa gran diferencia de cuando eran esclavos a cuando estaban libres. Vamos a empezar con un versículo ahí en Éxodo 6:8. Si lo tiene, búsquelo. Si no, como dijo el hermano Luis, pégase, si le da un buen cristiano ahí, que seguramente anda su Biblia. Éxodo 6:8 dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ahí lo que el Señor está diciendo es que los iba a sacar de esa tierra, los iba a sacar de esa tierra y los iba a llegar a un mejor lugar, porque no tendría sentido, hablando hoy en términos actuales, de que usted, como decimos popularmente, pase de zapato a caite, pues, sino que el Señor los llevó de ser esclavos, de prácticamente no ser nada, a poseer una tierra que ya les había prometido muchísimo antes. Quizás no se lo había prometido a sus padres, pero sí a los descendientes de ellos. Y eso lo podemos encontrar también ahí en Génesis 15:18. Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos que esto no era algo nuevo, no era algo que quizás ese pueblo merecían, porque ninguno de nosotros, creo que los que estamos aquí, merecemos la salvación. Y si nos vamos a lograr salvar un día, amén, que así sea todos, espero un día nos podamos ver en el cielo, es por misericordia y por amor, por el sacrificio que Jesús hizo. Pero vemos ahí que esa promesa estaba desde hace mucho tiempo, no era algo nuevo, no era algo que los esclavos se habían ganado, no era un mérito propio ni que alguien había hecho por obras. Ahí mismo en Números 13:23 vamos a ver de lo que estamos hablando. Ustedes recuerdan cuando mandaron a los espías, ¿qué fue lo que ellos encontraron en la tierra? Ellos no encontraron otra vez un desierto, no encontraron otra vez que iban a ser esclavos. Encontraron cosas muy buenas. Y dice en el versículo: llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ustedes se podrán imaginar, todos conocemos las uvas, pero el tamaño que tenía ese racimo de uvas, por decirlo así, que tenían que llevarlo 2 personas. Si normalmente nosotros vamos al súper y agarramos uvas 5, 6, 7 libras y la llevamos en una mano, inclusive a Marina, a mi hija, yo la pongo que lleve las uvas. Y en esa tierra encontraron racimos de uvas que tenían que llevar 2 hombres. ¿Se imaginan el tamaño que tenían? Habrá sido muy grande. Y si hacemos la comparación de lo que ellos pasaron en Egipto, que pasaban haciendo ladrillos, que en condiciones infrahumanas, a vivir en una tierra, a heredar una tierra donde producía uvas que podían hacer así, o frutos enormes, o la tierra, como dice la Biblia, que fluye leche y miel, era muy marcada la situación. ¿Y por qué les hablo esto? Porque así es la vida de nosotros cuando andamos en el mundo. Cuando andamos en el mundo, cuando andamos en los vicios, cuando no nos importa absolutamente nada. Decía el pastor en una de las prédicas, cuando somos como animales. ¿Por qué? Porque meramente actuamos como animales, no nos importa cómo o de dónde sale el dinero o de dónde salen las bendiciones o de dónde sale la salud que a veces nosotros tenemos. Le damos valor más a lo material que a las cosas no materiales, como ser salud, como ser el sueño que a muchos les cuesta conciliar, y la Biblia dice que el sueño es una bendición que Dios nos da. ¿Se imagina usted todo el día despierto y en la noche despierto también? Usted podrá aguantar 1 o 2 días, pero no va a aguantar mucho tiempo. Entonces, y también nos estamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos da esto? ¿Por qué el Señor dio esa tierra a ese pueblo? Porque también vemos que era un pueblo duro, pueblo muy duro, donde vieron muchos milagros y que ni aún así, decía el pastor en la última prédica, yo viendo que alguien abre el mar, quedaría wow,
increíble. Decía yo anteriormente, pero me doy cuenta que el Señor hace muchos milagros también en mi vida, que tal vez no como abrir el mar, pero que no le somos agradecidos. Que simple y sencillamente decimos, no, los duros son aquellos del pueblo de Israel. O el duro es aquel que anda bolo, o el duro es aquel que se sigue drogando, o la que se sigue prostituyendo, o el que sigue robando. Pero se nos olvida que nosotros, el Señor, tiene misericordia y nos da mucho amor cada día y no lo agradecemos de la manera correcta. Se nos olvida cuando llegan las fiestas, por ejemplo, vemos las iglesias vacías. Cuando llegan los carnavales, vemos las iglesias vacías. ¿Y qué es eso? Esas son personas que el Señor ha bendecido, pero que se les olvida en su momento. Y después nos estamos preguntando, ¿por qué vienen tales cosas? ¿Por qué viene enfermedad? ¿Por qué vienen situaciones difíciles? Y solo nos acordamos de lo bueno que hemos hecho, pero se nos olvida que nos hemos olvidado de toda la bendición que el Señor nos ha dado. Para finalizar, vamos a leer el último versículo ahí en Colosenses 3:14. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto que tenemos usted y yo y que nos une a Cristo. ¿Por qué amor? Porque solo el puro amor, el verdadero amor, pudo mover a Jesús a que hiciera ese sacrificio por nosotros, porque usted y yo no lo merecíamos, ni el pueblo anteriormente lo merecía, y no lo seguimos mereciendo. Y Él nos regala esa salvación por pura misericordia. ¿Qué es misericordia? Se nos ha dicho hasta la saciedad que misericordia es amor a lo que nos sirve. O sea, usted y yo no servimos. ¿Por qué? Porque se nos olvida agradecer al Señor el sacrificio que hizo y que nos dio esa vida nueva que ahora tenemos. Esa primavera representa la vida que nosotros hoy tenemos, la vida que nos ha dado, la vida que después de haber sido bautizados, de haber creído en el Señor, hoy nos da. No la tenemos, como le digo, porque lo merecemos, sino que la tenemos por pura misericordia del Señor. Y les voy a leer el último versículo, que ese no está en el data, pero se lo voy a leer. Está en Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso era lo que representaba la primavera, la vida nueva que nosotros tenemos después de entregarle nuestra vida al Señor. Los dejo con el siguiente hermano. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. No se preocupen, ya casi terminamos, faltan 10. ¿Verdad? No, es broma. Yo sé que ya quieren comer tamales en la casa, pero ya vamos a terminar, hermanos. Antes si hemos estado viendo lo que estamos estudiando en esta noche, que es Éxodo 12, vemos que después de la Pascua el Señor le dice al pueblo que ponga señales en las puertas, para que así va a morir el que no tenga esa señal en su puerta, va a morir su hijo primogénito. Y vemos por qué hace eso, por qué él hizo eso, por qué realmente llegó hasta esa instancia. Y es porque realmente el faraón nunca quiso dejar ir al pueblo, nunca intentó. Y el Señor, si ustedes han leído al principio, les comienza diciendo, de buena manera le dice, mira, por favor, deja salir al pueblo, si no te va a pasar esto, esto y esto. Y el faraón siempre, cada vez que le llegaba una plaga, endurecía más su corazón. Y muchos de nosotros dijimos, a la primera, yo diría, a la primera, no hombre, llévatelos. Pero no, él endurecía su corazón. Realmente el corazón de él, cada vez que llegaba algo difícil para su pueblo y difícil para su vida, él realmente en vez de mejorar, empeoraba. Y eso hacía que él agarraba más odio hacia el pueblo de Israel. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque a mí me tocó, como los demás han dicho, un huevo duro, ¿verdad? Ustedes dicen que tiene que ver, ¿verdad? Pero realmente el huevo duro representa de lo que él estaba hablando, el corazón duro que tenía el faraón. El faraón tenía un corazón tan duro que tuvo que llegar hasta esas instancias y oiga, hermano, él dejó ir al pueblo, pero ¿saben qué? Después lo siguió. Realmente él mandó a seguir al pueblo y dijo, no, estos no se van. O sea, realmente estaba tan duro nuestro corazón que el corazón del faraón, y así mismo lo podemos comparar en nuestra vida, porque ustedes dirán, pero el faraón, ¿verdad? Qué bárbaro, pero realmente nosotros
fuimos así antes de conocer al Señor. ¿Cuántas veces nosotros le cerramos las puertas al Señor? ¿Cuántas veces Dios llegó a nuestra vida a tocar nuestra puerta y a decirnos por medio de un hermano, hey, te invito a la iglesia? En el caso mío, muchas veces lo hicieron. ¿Cuántas veces llegaron a decirme más? Yo me le escondía al compañerito que era cristiano, y yo digo, no, este ya va a venir a invitarme a la iglesia. Y decirle que no, y si le digo que sí, no llego, y después, y era de esos pensamientos, y decir, realmente tengo que esconderme de este tipo. No sé si a ustedes les pasó, creo que casi a todos, pero realmente muchas veces le cerramos las puertas al Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere recordar, que hermanos, en un momento de nuestra vida nosotros cerramos esas puertas, cerramos y ponemos nuestro corazón duro. Ahora yo les quiero decir y quiero leerles Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, aquí nos deja bien claro qué es lo que realmente endurece el corazón: el pecado. Y yo les dije en un momento, ¿verdad?, antes de conocer al Señor, pero ahora yo les hago la pregunta: ¿ustedes todavía pueden endurecer su corazón? Claro, si pecan, hermanos, su corazón va a ir endureciendo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir firmes en el Señor, porque no crean que ya recibimos al Señor en nuestro corazón y ya nos libramos, ¿verdad?, de endurecer el corazón. Ya no, sino que realmente tenemos que cuidarnos de no pecar cada día. Y qué difícil, ¿verdad?, porque estamos en la carne y siempre hay algo, ¿verdad?, que tal vez un hermano nos grita o algo y ya nos ponemos, y eso sucede. Pero realmente lo que el Señor aquí nos quiere enseñar es que todo ese corazón duro que nosotros tuvimos, Él lo pasa por alto. Él lo pasó por alto porque por amor, porque realmente no lo merecemos. Y quiero leerles Hebreos 3, siempre, solo que vamos a leer del 14 al 19. Dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermanos, aquí nos deja el ejemplo de unas personas que tuvieron la oportunidad y que por endurecer su corazón no lograron el propósito. Ellos murieron, y lo que hemos visto del pueblo que salió de Egipto, vemos que la primera generación, como hemos estado estudiando, hermanos, ellos fueron endureciendo el corazón. ¿Por qué? Porque cayeron en idolatría, cayeron en fornicación, adulterio, cayeron en tantas cosas que ellos se perdieron y endurecieron su corazón. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, ustedes no entran a la tierra prometida. De aquí nomás no pasan. Y hermanos, vemos que hasta que se murió el último de esa generación, el pueblo tuvo la oportunidad de pasar a la tierra prometida, porque ninguno de ellos lo merecía, ninguno de ellos obedeció al Señor. Y realmente esto es lo que el Señor nos enseña por medio de este huevo duro que ustedes ven, mira, por eso, porque es tan duro que nuestro corazón se pone así, y por el mismo pecado, porque realmente nosotros nos dejamos llevar por malas amistades y por todo lo que nos rodea, y realmente tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y ser firmes, hermanos. Así que les dejo con la hermana Marvin. Buenas noches, hermanos. Le doy gracias a Dios por el privilegio que nos da. A mí me tocó hablar sobre el significado de la sal con el agua. Aquí está el agua y la sal. La sal con el agua para los israelitas, mientras estaban en esclavitud, eran esclavos del faraón, y el faraón hacía con ellos lo que le placía, ¿verdad? Y eran prácticamente sus esclavos, como decía la hermana Fanny, que
no estaban tan bien como ellos decían, que venían, que se recordaban de todo lo que comían, pero en realidad ellos sufrían, ellos lloraban y era una vida dura, porque en realidad cuando nosotros estamos en pecado hay sufrimiento en cada uno de nosotros, porque también en nosotros ahora también nos volvemos esclavos del pecado. Cuando usted peca y vive esa vida aferrada a ese pecado y no reconoce que Jesucristo ya pagó el precio, ya lo dio todo, y usted no deja de pecar, sí sufre, mi hermano. Hay sufrimiento más cuando usted y yo ya conocemos que es pecado el que estamos cometiendo, si ese fuera el caso, ¿verdad? Dice que en Salmos 85, dice, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Eso es lo que significa la sal y el agua. Las lágrimas que fueron vertidas en ese pecado de esclavitud, y hoy en nosotros también. Pero hace 2000 años apareció Jesucristo, vino a la tierra, Él se hizo hombre, sufrió lo que nosotros sufrimos también. Él tuvo hambre, estuvo desnudo. ¿Qué cosas no le hicieron falta? Porque también era de carne y hueso. Y Él vino y lo dio todo por cada uno de nosotros. Pero cuando usted y yo venimos al Señor y le entregamos este corazón duro, como decía el hermano, que sí es duro, porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, seguimos en el pecado y nos volvemos esclavos en el pecado y no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos estamos sufriendo. Dios no quiere que ninguno de nosotros sufra. Dios quiere que usted y yo tengamos ese gozo, esa paz, esa esperanza, esa confianza que dice su palabra, que no avergüenza. Y todo esto lo estamos aprendiendo para que cada uno de nosotros hagamos conciencia de lo que hacemos. La Santa Cena no la vamos a hacer así, solo por decir, voy a comerme este pan y a tomarme este vino, sino que lo vamos a hacer reconociendo que el pan es Jesucristo y el vino es su sangre. Y en Juan 3:5, primera de Juan 3:5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que Él quiere que cada uno de nosotros vivamos en santidad, y porque Él ya lo dio todo. No nos queda más que aprender, sino que nos apartemos de ese pecado que es la esclavitud en cada uno de nosotros y vivamos en santidad. Dios les bendiga. Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Realmente qué hermoso, ¿verdad? Cuando le explican a uno elemento por elemento. Pues les voy a contar que yo anteriormente asistía a una iglesia donde todos los domingos participábamos de la Santa Cena, pero no tenía realmente el conocimiento. Tenía conocimiento que el pan significaba el cuerpo del Señor Jesús, la copa, el vino significaba lo que era su sangre. Entonces, pero es hermoso cuando tenemos ese conocimiento ya de parte del Señor. Bueno, bien lo dice, ¿verdad? Que somos centro de estudios bíblicos donde nos explican punto y coma. Yo les voy a hablar en esta noche de lo que es el rábano, que por cierto lo partí y no soy de las personas que como rábano, porque no me gusta, y
Imagínense, y me dice dice la Biblia que el rábano, es increíble que este es una hierba amarga que representa algo. Esto representa, es tan picante que recuerda la amargura y la esclavitud, dice. ¿Cuántos de nosotros no venimos a los pies del Señor emproblemados, con amargura, enliados? Yo creo que ninguno de nosotros va a decir, yo vine al Señor Jesús porque era la persona más feliz, tenía el mejor trabajo, tenía la salud, tenía la familia más linda, como dice el pastor, que la mujer ahí tal vez rubia, el hombre bien sexy, y los niños, ¿para qué? Entonces, imaginen, ninguno de nosotros va a decir que por eso llegó. Siempre llegamos al Señor porque el Señor nos escoge primeramente, y Él también nos hace sentir esa necesidad que solo Él, realmente solo Él la llena. Nosotros podemos, le comentaba a mi hija, a Cindy, que estábamos hablando por el chat sobre el caso de nuestros pastores, ¿verdad? Que no es ajeno a cada uno de ustedes. Entonces él estaba diciendo que realmente solo Dios, nosotros podemos, tal vez a muchos nos ha sucedido eso. En mi caso ya me pasó con mi papá, que enterramos a nuestros seres queridos y a veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo es que yo sigo mi vida normal? ¿Cómo es que yo voy a trabajar, atiendo a mi familia? Si nos hace falta una parte de nosotros, pero realmente es algo inexplicable. Pero, ¿qué pasa? El Señor es nuestro consolador, es increíble cómo nosotros nos podemos sentir derrotados, en problemas, enfermos, y sabemos que Él está ahí, que nosotros vamos a sus pies y Él nos escucha, ¿verdad? Entonces, imagínense que este rábano nos recuerda todo eso, cómo nosotros llegamos a los pies del Señor. Vamos a leer Juan 8:34 y nos dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que yo creo que aquí ninguno de nosotros va a decir que nunca fue esclavo del pecado, porque ninguno de nosotros llegamos por santos a la iglesia. El único que llegó santo fue el Señor Jesucristo. Todos nosotros llegamos realmente siendo esclavos, porque para nosotros la vida sin Cristo Jesús está llena de tristezas, de amarguras, de odios, rencores, vicios, desamor. Puede seguir la lista que es interminable. Y realmente solo cuando venimos a Cristo encontramos una vida de gozo, de paz. Que hay problemas, sí los hay, pero qué bueno que sabemos que Cristo está con nosotros, y qué mejor que Él esté con nosotros, ¿verdad? Para terminar, vamos a leer Juan 5:24. Dice la buena noticia, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, mis hermanos, que la buena noticia es que nosotros llegamos muertos aquí, sin esperanza. Creo que cuando cruzamos esa puerta llegamos muertos, pero cuando ya llegamos acá y reconocimos al Señor, pasamos de muerte a vida. Entonces, no olvidemos nunca, creo que eso es muy importante, no olvidar nunca el rábano, porque el rábano nos recuerda nuestra vida pasada. Yo creo que ninguno de nosotros quiere volver, como no sé cuál de los hermanos dijo, de zapato a caite, ¿verdad? O sea, volver a una vida de condenación. Queremos una vida en plenitud de gozo y una dependencia completa al 100% de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Para el último elemento es la manzana y la canela. Y le comentaba yo a varias hermanas que justamente esa combinación a mí me provoca alergia. E irónicamente,
esto simboliza la textura y el color, la mezcla de los ladrillos que los israelitas elaboraban cuando fueron esclavos en Egipto. Y cada uno de nosotros, hermanos, nace por naturaleza esclavo también de sí mismo, de nuestros deseos, de nuestros pecados, del pecado que mora en cada uno de nosotros. Y hemos leído en su palabra que por ese pecado que nosotros tenemos o por los pecados que cometemos, nosotros deberíamos o estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice su palabra, por cuanto todos pecaron, no dice uno o algunos, sino que dice todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Es más, también dice su palabra, y lo sabemos, que la paga que nosotros merecemos por pecar es muerte. Eso es lo que usted y yo merecemos. Ninguno de nosotros puede decir, como decía la hermana Sonia, ninguno ha pecado, yo no he hecho nada. De hecho, usted me puede decir, ¿por qué me dice esto si yo no estuve en Egipto? ¿Por qué me muestra esto? ¿Qué significa esa manzana y esa canela? Y como vimos, eso significa, dice, la mezcla de los ladrillos. Y usted me va a decir, pero si yo nunca he hecho un ladrillo. Y esos ladrillos que simbolizan ahí, esos ladrillos son nuestros pecados. Cada pecado que usted y yo hemos cometido, y yo me ponía a pensar, Señor, yo he hecho la muralla china. Y se lo digo sinceramente, ¿verdad? O sea, yo era esclava de mi pecado. Y sé que cada uno de los que estamos aquí fuimos esclavos de cada uno de los pecados que nosotros hicimos. Y esos ladrillos fueron derribados, esas paredes fueron derribadas, esa muralla que yo vi cuando yo estaba leyendo esto y haciendo esto, fue destruida. Nuestra condena, mi hermano, fue absuelta en la cruz. Camelo decía, todo esto, cada elemento lo lleva a usted a ver a Jesús. Y eso, hermano, nosotros lo podemos leer en Efesios 2, del 1 al 5. Pues usted y yo estábamos definitivamente muertos al pecado. Y dice su palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en un tiempo vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero escucha qué bello esto, dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aún estando usted y yo muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por esa gracia, mi hermano, usted y yo somos salvos. Y más aún dice en Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Usted y yo, mi hermano, no quitamos los muros, de hecho los pusimos. Usted y yo hicimos una pared de ladrillos. Usted y yo, mi hermano, decidimos ser esclavos del pecado porque muchas personas nos han hablado, pero nosotros, como decía, decidimos ignorar. Pero si usted está aquí hoy, usted escuchó qué significa cada uno de esos elementos. Y solo quiero recordarle que ese muro fue derribado, pues hemos sido redimidos, libres de la esclavitud en la que vivía, justificados gratuitamente mediante Cristo. Y me encantó leer Romanos 5:12 porque donde nosotros abundó la mentira, donde nosotros abundó hurtos, lascivia, masturbación, adulterio, fornicación, codicia, aunque abundamos usted y yo en pecados, en transgresiones, en él sobreabundó la gracia. Y esa gracia llegó hasta nuestras vidas. Es mediante ese sacrificio en la cruz nos libró. Amén. Creo que nos ha quedado claro, ¿verdad? Después de esta detallada explicación acerca de la cena del Señor, vamos a hacer un recordatorio. Pues ese corazón endurecido lo puede transformar en un corazón de carne, mis hermanos.
así como por encima y como el faraón se endureció, pero si usted rompe la cáscara de ese huevo, va a ver que ahí hay suavidad. Y es que Jesucristo puede transformar el corazón más terrible, lleno de todo lo malo, en un corazón de carne, suave y sensible a la voz del Señor. Y dice la palabra del Señor, no vaya a comerlo. Vamos primero a leer esta palabra y vamos a orar antes de tomarlo mientras los hermanos sirven. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermanos, Él lo hizo y nosotros somos cristianos, somos pequeños Cristos, amén. Si Él lo hizo, lo estamos haciendo en memoria y pretendemos pues imitarlo a Él. 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, toma y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que antes de tomar el vino, vamos a comer el pan, pero vamos a entender por qué lo hacemos, ¿verdad? Y es clara la explicación que han dado cada uno de mis hermanos. Dice asimismo, tomó el vino, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es un recordatorio. Mientras van sirviendo, quiero que cerremos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor, anunciad hasta que Él venga. Los judíos siguen teniendo ahí el huesito de cordero. Al pueblo de Él vino y el pueblo suyo no le recibió. Pero Él en su infinita misericordia, nosotros como un injerto fuimos añadidos y hoy podemos tener al Cordero en nuestras vidas, a Jesucristo. Usted y yo que ya le recibimos, usted puede tomar y vamos a orar para que pidamos perdón antes de proceder a comer el pan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que esto trae sanidad a nuestra alma, a nuestro ser, Señor. Y lo hacemos para recordarte, Señor, cuán bueno eres en nuestra vida. Tú, Señor, permitiste ser lacerado terriblemente para que una pecadora como yo hoy pudiera tener salvación y poder gozar del perdón de los pecados y ser libre de la esclavitud. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy proceden, Señor, a tomar el pan haciendo un recordatorio tuyo, Señor, de ese sacrificio hermoso, Señor, de ese regalo que nos diste y esa muerte en cruz, Señor. Gracias, Padre. Vamos a comer el pan. Como decía la hermana, no olvidemos que cada vez que masticamos y masticamos este pan, así fue picado el cuerpo del Señor y muchas veces tomamos en vano el pan como poca cosa, ese sacrificio que el Señor hizo y venimos y nos volvemos atrás y volvemos y vamos y venimos, como decía el hermano Eli en su enseñanza, y somos inconstantes. Basta ya, hagamos que valga la pena ese sacrificio en cruz. Ahora oraremos por el vino y te damos gracias, Señor, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, porque Padre bendito, hay poder en la sangre de Jesús. Por tus llagas, Señor, nosotros somos sanos, somos libres, Señor, de toda cadena que nos había oprimido. Así como el pueblo de Israel, Señor, estuvo en esclavitud y tantas veces te falló. Así tú los sacaste. Habías hecho una promesa de llevarlos a la tierra prometida y tú cumpliste, Señor, a esa tierra donde las frutas eran tan gigantes que hombres tenían que cargar un racimo de ellos. Gracias, Padre Santo, porque así has hecho con nosotros, Padre, de aquella vida tan miserable en la que estábamos, Señor. Tú nos has traído a una vida nueva, a una vida abundante, Señor, a una vida llena
de tu presencia, que esa sangre, Padre Santo, derramada en la cruz, Padre, valga, Padre, todo lo que tú quisiste mostrarnos. Pura misericordia, purito amor, el amor más incondicional que alguien puede darnos. Nos lo diste tú, mandando a tu Hijo Jesucristo a morir, Señor, en esa cruz. Damos gracias por tu resurrección, porque no te quedaste ahí y nos diste esa oportunidad de poder tener acceso a una vida eterna. En el nombre de Jesús, procedamos a tomar el vino. Hermanos, agradecidos con el Padre porque este año ha sido bueno, porque ha llegado salvación a nuestras casas, porque hemos tenido todo lo que hemos necesitado, y si algo aún no lo hemos recibido, sabemos que Él es fiel, que de todas nuestras necesidades Él tiene cuidado, así que vamos a orar para dar por concluido esta reunión. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esta noche, porque muchos no hemos comprendido, en ocasiones anteriores lo hemos hecho en ignorancia, como decía la hermana Sonia, y lo hacíamos constante y repetitivamente, pero hoy nos ha quedado claro lo que tú pretendías y simbolizabas con la cena, Padre Santo. Gracias por esa fiesta, Padre, por la Pascua, gracias por el bendito sacrificio, gracias, Padre, porque tú nos trajiste este día para poder compartir, Señor, con los hermanos esta cena bendita. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévanos con bien hasta nuestros hogares o lugares en el que en este momento nos vamos a dirigir. Guarda nuestros sueños, danos tu paz y que la presencia del Espíritu Santo sea llenando a cada uno de mis hermanos y hermanas para hacer cosas grandiosas como tú prometiste y has prometido en tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.